Estimados amigos, nuevamente un saludo desde Lima, Perú. Les habla Mario Olchese Sanguinetti y en esta oportunidad quiero hacer un comentario sobre lo que la Watchtower enseña en cuanto al texto de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 3 en adelante. Pero primero vamos a leer estos versículos. Hay que leerlos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, la Watchtower en su atalaya, en su rita de atalaya del año eh, eh, de no hace mucho tiempo, no tengo ahorita la fecha, dice lo siguiente. Vamos a ver. En una de sus atalayas. ¿Cómo podemos transformarnos en personas adultas en el sentido espiritual? Mientras que el conocimiento físico se produce de forma casi automática en circunstancias normales, el espiritual requiere un esfuerzo concienzudo. Se inicia cuando adquirimos un conocimiento exacto de la palabra de Dios y obramos en armonía con lo que aprendemos. Esto, a su vez, nos permite manifestar cualidades piadosas, como sucede con los diversos aspectos del desarrollo físico. Las distintas cualidades piadosas suelen crecer juntas. El apóstol Pedro escribió, y ahí viene el comentario que hace la Watchtower de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. El apóstol Pedro escribió, contribuyendo ustedes en respuesta a todo esfuerzo solícito, suministren a su fe virtud y a su virtud conocimiento y a su conocimiento dominio propio y a su autodominio aguante y a su aguante devoción piadosa y a su devoción piadosa cariño fraternal, a su cariño fraternal amor. Y cita primera, son de Pedro 1, 5 al 7, en estos versículos. Muy bien, sigue diciendo la Watchtower. Todos los atributos que Pedro enumera son fundamentales. Ninguno de ellos puede pasarse por alto, dice la Watchtower. El apóstol agrega, si estas cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que ustedes sean inactivos e infructíferos respecto al conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Centrémonos en la necesidad de añadir devoción piadosa a nuestro aguante. Aquí la Watchtower, estimados amigos, está animando a todos los testigos de Jehová a que pongan en práctica lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 3 en adelante. Y anima a la gente a llegar a tener una madurez espiritual, llegar a la estatura de Cristo, teniendo pues todos estos atributos, porque de esta manera uno podrá tener una amplia y generosa entrada en el reino. Estas palabras las dirige la Watchtower para todos los testigos de Jehová, que tienen que añadir pues al conocimiento que tienen una serie de virtudes que ya todos sabemos que se mencionan acá, ¿no es cierto? Bien claramente, ¿no? Dice,
vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. Entonces, Jehová, todos tienen que adquirir conocimiento, tener todas estas virtudes, tienen que estar presentes, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Watchtower, ¿no? Esto tiene que estar en uno. ¿Cómo podemos, dice la Watchtower, transformarnos en personas adultas en el sentido espiritual? Pues justamente dice, mientras que el crecimiento físico se produce de forma casi automática, en circunstancias normales, el espiritual requiere un esfuerzo concienzudo. Se inicia cuando adquirimos un conocimiento exacto de la palabra de Dios y obramos en armonía con lo que aprendemos. Entonces, esto a su vez, dice la Watchtower, nos permite manifestar cualidades piadosas. Entonces, se espera que todo testigo de Jehová, pues, llegue a la estatura de Cristo y tienen que tener todos esos atributos justamente para ser cristianos maduros, personas adultas espiritualmente hablando. Lo está diciendo acá. ¿Cómo podemos transformarnos en personas adultas en el sentido espiritual? Pues cumpliendo con todos estos requerimientos y así tendremos una generosa y amplia entrada en el reino eterno. Pero resulta que la Watchtower se olvida de decir que en el versículo 4 dice que nos ha dado el Señor grandes o preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, cuando una persona llega a la estatura de Cristo, es adulta, no una persona inmadura, no un bebé, sino una persona adulta, que se espera que todos los testigos de Jehová logren, a través del estudio concienzudo de la palabra de Dios, un desarrollo paulatino, el conocimiento que viene de Dios, que lo da el esclavo, que el esclavo lo recibe, lo pone en práctica y también se los da a las otras ovejas para que lo pongan en práctica. Lo que enseñan también ellos, las otras ovejas. Pero resulta que solamente la manada pequeña pareciera que va a llegar a la estatura de Cristo o llegan a la estatura de Cristo y que son las únicas personas que, al final de cuentas, son las que adquieren la naturaleza divina. Porque dice para ser participante de la naturaleza divina. Entonces parece ser que solamente los ungidos han llegado a la estatura de Cristo, no las otras ovejas, puesto que las otras ovejas no participan en la naturaleza divina, por más que hagan lo que quieran, no pueden. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué digo esto? Vean ustedes lo que dice la misma Watchtower en la atalaya del 15.5 del 76, en la página 320. Dice, Jesucristo, según las Escrituras, es la imagen de Dios invisible. Sin embargo, los cristianos de llamada celestial esperan llevar la imagen de Cristo en su plenitud, llegar a ser participantes de la naturaleza divina cuando lleguen al cielo. Es decir, solamente los ungidos han llegado a la madurez espiritual, habiendo llevado a la práctica y habiendo desarrollado todos estos atributos que menciona Pedro, pareciera que solamente ellos han llegado a la madurez espiritual y por lo tanto se les otorga la naturaleza divina cuando resucitan inmediatamente después que mueren, cuando van al cielo. En tanto que las otras ovejas simplemente resucitan todavía como mortales, puesto que tendrían que todavía pasar 1000 años, aprender de los nuevos rollos y luego pasar la prueba final cuando Satanás sea soltado. Entonces, recién allí pareciera ser que se verá si realmente estas otras ovejas han llegado a ser, han llegado a la estatura de Cristo, a la estatura de Cristo. Entonces, hoy, ninguno o ninguna de las otras ovejas han llegado a la madurez espiritual, no pueden llegar a la madurez espiritual, por eso se las excluye, porque si hubieran llegado a la madurez espiritual, a la estatura de Cristo, tendrían pues que recibir como premio, como dice el versículo 4 de Pedro 1, participantes de la naturaleza divina, que para la Watchtower solamente se les otorga a los ungidos al momento que mueren cuando van al cielo, inmediatamente. O sea, solamente los ungidos han logrado cumplir con lo que Pedro está estipulando acá. Nada más que ellos.
nada más que ellos. A pesar, por supuesto, que hay algunos ungiditos que han caído en pecaditos, como el caso de Anthony Morris III, ¿no? Que también le gustaba mucho la chupeta, ¿no? Que no tenía mucha resistencia, mucho control, pero, en fin, no son más que uno, también son imperfectos. Pero, curiosamente, a ellos se les otorga el tener la naturaleza divina, que solamente lo pueden recibir aquellos que cumplen con lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 en adelante. ¿No? Ellos son los únicos que han desarrollado conocimiento, dominio propio, ¿no es cierto? Fe, y muchos otros atributos, devoción piadosa, ¿no es cierto? Aguante, eh, en fin, todo lo que se menciona acá, afecto fraternal, ¿no es cierto? Al amor. Solamente ellos han llegado a tener afecto fraternal, han sido piadosos, han sido amorosos, han tenido dominio propio, paciencia, ¿no? Y no así las otras ovejas, que por eso se les da la oportunidad de resucitar en el paraíso, pero no para tener la naturaleza divina inmediatamente, sino que tienen que pasar 1000 años en esperar estudiar de los nuevos rollos, los nuevos mandatos que se van a dar en el paraíso, y después tienen que pasar la prueba final. Y recién se verá si llegaron realmente a estar en la estatura de Cristo, si llegaron a ser hombres maduros y no inmaduros, porque por el momento parece que todavía están un poco inmaduros, ¿no? Van a entrar en el paraíso, resucitan, puesto que no han sido muy maduros, no han llegado a desarrollarse, no han llegado a la estatura de Cristo, no han llegado a ser personas espiritualmente sólidas, maduras, ¿no? Y todavía requieren que en el paraíso se les siga enseñando y enseñando más, y luego se va a ver si pasan la prueba final para que sean recién hijos de Dios y sean aceptados también con vida eterna, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que para nada sirvió todos los esfuerzos del esclavo, de estar dándoles el alimento espiritual oportuno, porque al final de cuentas, la mayoría de las otras ovejas, mejor dicho, todas las otras ovejas, no van a llegar a la estatura de Cristo cuando mueran, sino después de 1000 años y se pasan la prueba final. No han llegado a la estatura de Cristo. Quiere decir que todos los esfuerzos del esclavo han sido un fracaso de lograr que otras de las otras ovejas lleguen a ser también maduras en este tiempo y puedan participar de la naturaleza divina. No, no, no. Estas personas no se igualan a nosotros, diría el esclavo. Nosotros sí tenemos esas cualidades mencionadas por el apóstol Pedro. Nosotros sí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos conocimiento, tenemos dominio propio, ¿no? Muy sólido, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Miren ustedes, estos señores que son ungidos viven de la buena vida en Estados Unidos, mientras que realmente lo que han demostrado estas cualidades son aquellos también testigos de Jehová que murieron en la Segunda Guerra Mundial, probados por su fe hasta la muerte, cuando fueron torturados y aniquilados por el gobierno nazi, por ese gobierno satánico. Esos son los que tuvieron realmente un dominio propio, y sin embargo la Watchtower dice que esto es para resucitar, para estar en el paraíso, a ver si todavía merecen llegar a obtener la naturaleza divina que nosotros íbamos a tener, viviendo muy cómodamente en Estados Unidos sin ningún tipo de persecución. Esta es la religión de los testigos de Jehová. Cita este pasaje y les dice a todos los testigos de Jehová lo que tienen que hacer. Todos tienen que hacer esto. Tienen que adquirir conocimiento, el conocimiento que viene de Dios a través de su esclavo. ¿Para qué? Para que ustedes lleguen a ser gente madura. Pero parece que el 99.9% de los testigos de Jehová que pertenecen a las otras ovejas no son muy maduras. No tienen todavía una condición de hombres firmes a nivel de Cristo, no son ni siquiera parecidos a la persona de Cristo en cuanto a su conducta, sino que todavía tienen, ¿no es cierto? Les falta todavía dominio propio, les falta todavía amor, les falta todavía las cualidades de suficiente conocimiento, ¿no? Todavía les falta. Lo que enseña el esclavo no les ha entrado en la cabeza.
todavía les es difícil entender lo que enseña el esclavo. Claro que el esclavo se complica la vida cada rato con sus conocimientos inexactos, ¿no? Entonces, las otras ovejas qué hacen? Pues aprenden mal, entonces no pueden madurar, ¿no? Y se maduran, entonces estos señores sí maduran, lo del esclavo, y eso sí se van al cielo inmediatamente para tener naturaleza divina y se les otorga una amplia y generosa entrada en el reino del Señor. Y realmente esto es una locura, estimados amigos, es un absurdo, ¿no? Que realmente no cabe en mi cabeza esas enseñanzas de la Watchtower que me parecen del todo descabelladas, pues, totalmente absurdas, pues. Si no logra la naturaleza divina en este tiempo, cuando mueran, cuando venga el Señor, entonces, pues, quiere decir que nunca llegaron a ser realmente buenos cristianos, ejemplares, modelos, maduros, sino que todos estaban todavía en medio camino, medios cristianos, ¿no? Medio cristianos, ¿no? Medio, ¿no? No total, medio cristianos. Estaban en el camino, pero no lograron. Qué mala suerte, no lograron la estatura de Cristo y quedan excluidos. Que maduren todavía en el paraíso. Ahí lo vamos a sembrar para que sigan creciendo cuando se den las nuevas leyes, en los nuevos rollos. Ahí van a crecer, van a madurar y eso todavía está por verse, porque si no pasan la prueba final, pues nada va a servir. Y en cambio la manada pequeña, ¿no? Sí, pues se van de frente al cielo sin una prueba final, porque sí lograron, triunfaron, llegaron a la estatura de Cristo, sí pusieron en práctica estos atributos. Solamente ellos, de lo que dice 1 Pedro 1:13 en adelante, solamente lo pudieron poner en práctica los ungidos. Nada más, ellos lograron eso. Por eso la diferencia que hay entre los ungidos y no los ungidos es que prácticamente lo que se dice acá en Pedro sí estuvo en ellos, en los ungidos, muy claramente, visiblemente se notaba ese progreso, esa madurez que tenía. En cambio, las otras ovejas, pues son, ¿no? Todavía un poco lerdas para aprender, para desarrollarse, ¿no? No se nutren bien o no entienden lo que se enseña. Claro que van a entender con tanta tontería que enseñan, ¿no? Nadie entiende nada ahí. Bueno, estimados amigos, este era mi comentario que yo quería hacer, porque creo que es oportuno, para que ustedes piensen qué clase de organización religiosa es esta, ¿no? No, realmente es una locura, es una religión satánica, la verdad. Bueno, cuídense, chao.